Buenas tardes. Debido a algunos problemitas que hubo el otro día en la grabación original respecto de la primera parte que lamentablemente no se grabó, voy a intentar hacer una reconstrucción de esa charla para que el video quede completo y especialmente se pueda entender las acciones que hacemos dentro de este proyecto de extensión. Soy Alfredo Grimaux. Profesor en Ciencias Naturales, profesor superior en Ciencias Naturales con orientación en Ecología. Hice un posgrado en Formación Ambiental en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Ambientales. Soy licenciado en Gestión Educativa en la UCA, diplomado en Desarrollo Rural por Flaxo y estoy terminando mi maestría en Evaluación de Políticas Públicas en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Quería destacar especialmente el gran equipo de trabajo del PEX que me acompaña. Muchos de ellos han sido exalumnos míos de la universidad en distintas promociones y las nombro. Integran el equipo desde la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales. Coordina Fernanda Zabaelegue, que es la codirectora del PEX, Camila Barisco, Graciela Márquez, Hanna Víctor y Fabricio Díaz. Y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que están a cargo mío, el ingeniero agrónomo Roberto Pereira, los docentes Romina Cabrera y los estudiantes Valeria Bollenberg, Cristian Egenreder y Pablo Di Benedetto. Y más tarde se sumó la licenciada Laura Santoni, que va a tener un trabajo específico dentro del proyecto. Me parece importante primero destacar cuál era el valor histórico que tenía este espacio para la comunidad Oro Verde. Hasta la década del 80 aproximadamente, ese espacio de monte nativo era muy valorado por la pequeña comunidad de Oro Verde de aquel momento, comienzo de erradicación de las facultades en ese espacio urbanizado. Y era siempre que uno iba a Oro Verde, era un poco lo que se denominaba la perla que todo el mundo te quería mostrar. Yo lo conocí a comienzo de la década del 80, acompañando en trabajo de reconocimiento, acompañado por los ingenieros Juan Josami y Juan de Dios Muñoz, que fueron dos de los más grandes botánicos que hemos tenido en la zona, fallecidos ambos, que nos hicieron conocer un poco lo que era el monte nativo. A ese momento lo que recordábamos, todavía sin una formación disciplinar bien identificada, bien definida, de que era un espacio donde el monte nativo era predominante y en realidad no podíamos detectar situaciones novedosas todavía en ese espacio de monte. El área de la Reserva Natural Protegida Escuela Alberdi, tal cual es su título completo, abarca en total 23 hectáreas. En ese comienzo de formación y crecimiento de la comunidad Oro Verde con la erradicación de las facultades, se permitió, ahí existía todavía una categoría de municipio de tercera categoría y se permitió en forma de uso precario la deposición de basura de barrido urbano de Oro Verde y de la Escuela Oro Verde dentro del predio de la reserva, en un área que yo después se las voy a identificar a partir de algunos mapas que les voy a mostrar. El periodo de ingreso de basura de barrido urbano fue aproximadamente comienzo de la década del 80 hasta comienzo de la década del 90, ya que en 1992 aparece la creación de la Reserva Natural Protegida a través de un decreto de la Dirección de Asuntos Agrarios, en el cual se designa con este nombre y se le asigna una superficie estimada de 20 hectáreas a aquel momento. Si nosotros tomamos el área de la reserva en su totalidad, está sectorizada en su límite con un color amarillo,
tendríamos este vértice superior que da a la zona de los campos de Alberdi. Este vértice superior, está conectado con lo que es la zona de la laguna o tajamar de Alberdi. Acá hay un escurrimiento que conecta esto y se ingresa propiamente a la reserva desde la zona de los campos cultivados de Alberdi. Si lo tomáramos en un diseño imaginario, tendríamos casi un triángulo de tipo equilátero. La parte basal o la base de este triángulo es la ruta provincial número 11, camino a Diamante, que aparece con monte ensanchado. Tomándolo otra imagen más actualizada, esa era la imagen clásica que aparece para la cartografía. Nosotros tendríamos ubicada la zona superior de la reserva o el ingreso de la escuela Alberdi. Lo que está delimitado en color amarillo son los dos senderos clásicos que mantuvo todo el tiempo la escuela Alberdi. Este, que es el sendero principal, se ingresa desde la zona de cultivo o zona de escurrimiento del tajamar hasta la zona de la ruta. Y un sendero secundario en forma de un pequeño semicírculo que conectaba ambos senderos acá. Todo el trabajo que se ha hecho dentro del proyecto de extensión fue hacer recorrido en el comienzo a verificar, o recorridos imaginarios de lo que podría ser espacios que demostraran la cantidad de microambiente que existe dentro de la reserva y que pudieran ser utilizados dentro de educación ambiental. Por eso, en el relevamiento fitogeográfico y florístico, nosotros ingresamos por el sendero principal, tomamos hacia el sur en una distancia de unos 800 metros recorrido total. Esta zona está totalmente invadida de mora y ligustro, sería el ambiente que menos cambia, pero tiene un representante distintivo que es una vieja laguna endorreica sin salida al exterior, una laguna seca o zona de pajonales, y sobre esto aparece una etapa herbácea y perimetralmente una zona exclusiva de chañares, lo cual es muy representativo, que no se vuelve a encontrar dentro de la reserva. El sendero que nosotros marcamos con color azul, que es el sendero que ese sendero número 1 que estuve citando, es el único sendero que no tenemos abierto de los 5 previstos para recorrer la reserva. Lo que está marcado en azul es el sendero número 2, que es el sendero más corto. Al estar un poco más alejado de la zona del basural, no hay tanta invasión de ligustro y aparece un monte de transición abierto, hasta encontrarse muy modificado en la zona próxima a la ruta. El sendero número 3, que está delimitado en amarillo en forma de un pequeño brazo, este es un sendero muy húmedo, normalmente encharcado, que está marcado pero no lo hemos utilizado en recorridas, debido a que siempre está demasiado húmedo y se pone peligroso. Lo que está marcado en rosado es el sendero número 4. Este es un sendero que está netamente en progresión, porque en sus comienzos acá, desde la parte marcada en amarilla, aparece con procesos erosivos recientes, por eso tienen forma de V corta o profunda y el sendero es estrecho, y a medida que nos acercamos a la zona de la ruta, este escurrimiento aparece mucho más ensanchado en forma de delta o de palangana abierta. Lo que estaría marcado en color anaranjado es el sendero número 5, que es el más largo dentro de la reserva. Esto muestra gran cantidad de microambiente desde este comienzo, aproximadamente unos 80 metros recorridos, muy invadido de ligustro en estadio de árboles grandes. Aparece una zona de transición o mixta, un poco más abierta, en la cual los ligustros están dispersos y aparecen jacarandáes, aparecen tipas o ombúes grandes, y se va perdiendo. Y en toda la zona
final del recorrido en dirección a la ruta y paralelo a la ruta es monte nativo seco, monte semicerófilo, con representantes muy grandes de algarrobo negro y especialmente talas, chañares, temberatíes y otras especies menores en este sector. Lo que está marcado en color celeste desde el sendero secundario existente hasta la zona de ingreso a la facultad es un sendero totalmente nuevo que diseñamos y despejamos con el equipo de trabajo del proyecto de extensión para permitir el acceso desde la parte de atrás de la facultad, que se encuentra bastante más cerca que el ingreso de la Escuela Alberdi, para facilitar el aprovechamiento del tiempo con las delegaciones escolares. Esta parte que está en forma de un rectángulo de color rojo es lo que nosotros denominamos un salón cultural, un espacio muy invadido sobre Monte Ligustro, en el cual se le hizo poda alta para permitir el acceso. Ahí hacemos actividades culturales, muestra de semillas, reuniones con los grupos visitantes, reflexiones, etc. Esta otra parte, en forma de un pequeño rectángulo, en la unión de los dos senderos iniciales, es un área que denominamos Plaza Seca, que es un sector hasta donde llegamos con los grupos de visitantes de menor edad, de jardín de 5 años y primeros grados de primaria, donde despejamos el sector y especialmente conformamos un espacio libre para hacer una merienda o hacer un descanso dentro del área de la reserva. También ahí en ese sector hemos trabajado con las escuelas de arte, las escuelas de pintura, tratando de representar la flora en este lugar. Es una zona con ejemplares de ombúes muy grandes, de unos 5 o 6 metros de diámetro. Al comienzo del proyecto de extensión, en el relevamiento inicial o etapa diagnóstica o verificación de hipótesis de trabajo, pensamos de que el escurrimiento de esa conexión que aparece desde esa conexión que aparece en el Tajamar de Alberdi con la parte de ingreso a la reserva propiamente en forma de ese vértice superior, se conforma después en 4 escurrimientos menores o vertientes naturales. Entonces pensábamos que ese lugar de desplazamiento, escurrimientos de agua, podían conformar un espacio interesante en cuanto a verificar si eran procesos de dispersión de semillas o de resiembra de semillas. Esta fue la hipótesis inicial. A medida que fuimos conformando los inventarios florísticos con recorridas dentro de los senderos de escurrimiento con método de transecta lineal de 25 metros, se nos fueron conformando este tipo de hipótesis. En la zona próxima del basural, que a la fecha de hoy tendría aproximadamente unos 30 años, un poco más, se ha conformado, se ha desplazado totalmente el monte nativo. En la zona próxima al basural aparecen otras especies que no son propias de la reserva, pero se han quedado bastante delimitadas o cerquita de esto. Hay incluso algunos nogales del cerro, hay falso cafeto y otras especies, y en gran parte de ese vértice superior, un 50% de la superficie total, está muy invadido ligustro, que hoy tienen un tamaño importante, un tamaño adecuado para entrar en competencia. En otros sectores, a medida que nosotros nos vamos alejando de esa zona del basural, aparece un monte de transición abierto, en algunos lugares
ubicación de lo que denominamos doble techo. Existen ejemplares de tipa y jacarandáes de unos 20 metros de alto y por debajo de ello un doble techo de ligustro más chico. Ahí los ejemplares están más aislados. Si nos alejamos hacia la zona de la ruta, que estamos en el tope de la distancia máxima respecto del basural, el monte nativo aparece prácticamente original. Yo les voy a mostrar algunas fotos acá de situaciones que nosotros encontramos dentro de la reserva, y esto fue una etapa de verificación. Estos son almácigos de ligustro en pequeñas zonas iluminadas, o donde el monte de árboles grandes se encuentra un poquito más abierto, aparecen un montón de almácigos de ligustro. A modo de prueba, estuvimos haciendo un recuento, primero sobre terrazas altas o terrazas planas. Acá teníamos aproximadamente unos 2.500 plantines de ligustro por metro cuadrado. Marzo 2019 recontamos aproximadamente 1.850 plantines. Esto nos indicaría que el índice de permanencia anual está cercano al 70-72%. Hicimos lote testigo en zonas con pendiente, un poco más lejos de los escurrimientos, en la parte de la terraza de escurrimiento, con una pendiente de unos 35 grados. Al momento inicial, marzo 2018, teníamos aproximadamente 600 plantines, marzo 2019 teníamos unos 400 plantines. El índice de permanencia estaba alrededor del 58-59%. Zonas con pendiente, se disminuye la proporción de individuos que quedan. Marzo 2020 no alcanzamos a hacer el recuento. La idea era hacer la secuencia plurianual para ver el índice de permanencia de plantines, y así sucesivamente. Les voy a mostrar que en algunos lugares, acá estábamos trabajando en plena etapa de recuento, eran plantines que estaban recién resembrados. Como no podíamos intervenir debido a esa cantidad de plantines en todos los estadios de crecimiento, interpretamos de que no podíamos intervenir en todos los sectores a la misma vez. Por eso seleccionamos algunos lugares muy invadidos, en el cual solo había ligustros grandes, reconocibles fácilmente, para ver qué sucedía si nosotros hacíamos tala total o tala rasa a través de un trabajo con motosierra y con machete, tala manual. Acá les voy a mostrar una serie de fotografías en las cuales delimitamos sectores o lugares de muestreo que denominamos. Hicimos un sector 1, un lote de 10 por 10 metros, o sea, unos 100 metros cuadrados. No se modificó prácticamente nada, no ingresaba la luz en ese espacio que habíamos sacado. Acá estamos ubicados sobre el sendero principal, que es bastante ancho, unos 5 metros de ancho. Hicimos un lote contiguo de 20 por 10, aproximadamente unos 200 metros cuadrados, y trabajamos en lo que se denomina una situación en espejo. Un lote enfrentado a estos dos primeros de 30 por 10, o sea, unos 300 metros cuadrados, para ver si despejando y permitiendo que haya mejor iluminación y temperatura en el piso a ambos lados del sendero, permitía renovación de la flora nativa. Acá les voy a mostrar una serie de fotografías de los trabajos que estuvimos haciendo. En este sector que estuvimos trabajando, marzo-abril 2019, a nivel de superficie no había nada. El suelo estaba totalmente desnudo, con resaca gruesa de ligustros, de palillo y hoja de ligustro. Todo lo que se encuentra acá en la parte de atrás de este sector, que era para delimitar, eran ramas finas para digamos, delimitar mejor el sector. Todo lo que vamos a ver en la parte de la base es la leña cortada de estos sectores que estuvimos interviniendo. Acá sacamos aproximadamente unos 10 metros cúbicos de leña, lo que sería un camión chico aproximadamente. Acá podemos ver cómo a ambos lados, este es el sendero principal, acá estamos en el sector más grande, 10 por 30, y acá estamos en el sector enfrentado. Esto hicimos una especie de camino con la leña que íbamos cortando.
Acá estamos a pleno atardecer, estaba empezando a ingresar luz. Esto fue trabajo de marzo, abril, algo de mayo de 2019. Cuando fuimos a hacer revisiones del sector en noviembre de 2019, con las últimas salidas, hicimos algunos relevamientos fotográficos. Este sector estaba totalmente invadido de malezas espontáneas, malezas herbáceas, que tenían aproximadamente entre 80 y 1 metro de altura. ¿Qué indicaría esto? Que el banco de semillas se activó perfectamente en esta zona. Existía, pero el control de temperatura y luz que ejercían los ligustros hacía de que no pudieran crecer estas especies. Dato llamativo para demostrar que no se puede apreciar en la fotografía, lamentablemente. En la parte de atrás de estos sectores que limpiamos había ejemplares de chañares grandes, de unos 20 años, 25 años. Los chañares estaban aplastados lateralmente, forma de palmeta chata. Esto indicaría claramente la competencia que ejercían los ligustros y que permitían que los chañares sobrevivieran con una copa muy pequeñita en la parte superior. Después de aproximadamente 1 año de estar despejados estos sectores, estos chañares están retomando su tamaño natural, además de haber tenido unos cuantos chañares que estaban secos, digamos, en estos sectores. Todo esto son trabajos en el área del sector. Un dato complementario que no habíamos tenido en cuenta inicial. ¿Por qué? Porque nosotros en su comienzo, en el proyecto de extensión, lo que pensamos es de que teníamos un problema principal o muy emergente, que era el caso ligustro, el tener todos los estadios ligustros y zonas totalmente invadidas de ligustro, hasta un 98% si lo censáramos solo ligustro, y mucha presencia de moras blancas y moras negras en muchísimo sector. Como ventaja comparativa sería de que la mayoría de las moras existentes eran árboles grandes que probablemente llevaban unos 25-30 años. No existe prácticamente la etapa de renovales. Esto sería una ventaja, porque esas moras, la idea era hacer poda alta para permitir que se despejara el sector, tuviéramos mejor iluminación, pudiéramos hacer replantación de nativa y después ir sacando estas moras, ir haciendo control exclusivo sobre las moras. Pero no era una situación tan compleja como la del ligustro. Yo ahora les voy a mostrar una serie de fotografías de un problema adicional que se sumó a lo que nosotros habíamos hecho en el comienzo. Acá les voy a mostrar una serie de fotografías de el trabajo que hacíamos sobre la tala total o tocón de los ligustros. Acá está cortado el ligustro aproximadamente unos 5 centímetros del suelo con motosierra, porque eran arbolitos bastante grandes, y le hicimos un tramado con la motosierra para evitar, digamos, el rebrote, controlar cómo se comportaba el rebrote. Esto estaba dando resultado en la mayoría de los casos. Acá hay otro ejemplar más nuevo, igualmente sigue habiendo algo de rebrote, pero el control ha sido muy bueno en la mayoría de los casos que hicimos acá. Esto nos llevaba a un trabajo adicional, que era controlar el comportamiento de esta especie. Ahora vuelvo a la situación que les dije le iba a comentar y no habíamos previsto en el comienzo. A medida que nos alejábamos de la zona basural muy invadida de ligustro, aparecía monte nativo. Sobre el monte nativo de algarrobo y toda la zona baja acompañante, eran talas y chañares especialmente, aparece un problema adicional, especialmente en los senderos 4 y 5. O próximo entre 4 y 5, gran presencia de helechos de tipo bruma o helecho plumoso, helecho fino, trepado a los árboles. Esto probablemente no es propio de la reserva, ha ingresado con el basural, no hay nada de helecho en la zona de invadida ligustro, pues el ligustro lo controla, lo intoxica para la presencia de otra especie y se ha
resumido, se ha ubicado en la zona de próxima a la ruta. En muchos casos aparecía el lecho plumoso trepado a los árboles, haciendo una sobrecarga muy importante, y en otros casos aparece un helecho de tipo espinoso, de tallo múltiple, de tipo áfilo, no tiene hojitas en toda la parte basal, y se trepa apoyándose sobre cualquier superficie que encuentre, y en la parte superior hace una especie de parrilla o modificación, y ahí recién se emite hoja o se empluma, como se le dice vulgarmente. Esto hace de que muchos grupos de árboles tengamos una sobrecarga de peso muy importante. Para el caso de los algarrobos no sería tan problemática la situación, porque los algarrobos alcanzan unos 20-25 metros de altura y los helechos no crecen por encima de los 6-8 metros de altura. Pero en las zonas donde hay talas y chañares que tienen aproximadamente esa altura, esto hace que sea gran cantidad de ejemplares secos, lo cual es una situación problemática bastante importante. El trabajo que habíamos pensado para hacer o realizar durante este año especialmente era hacer un área de conexión entre los senderos 4 y 5 paralelo a la ruta de unos 30 metros de ancho, donde íbamos a despejar totalmente la presencia del lecho, reubicar la leña seca que hubiera y hacer replantación de nativas en distintas conformaciones espaciales, es decir, sistema de alineación en línea recta, sistema de 3 bolillos, sistema de agrupamiento, montecitos menores, agrupamientos mayores, tratando de ubicar especialmente todas las zonas más iluminadas o despejadas a partir de este trabajo. Esto no hemos podido avanzar debido a que no hemos hecho nada de visita, salvo alguna captura fotográfica durante este último año 2020 debido a las restricciones de la cuarentena. En la etapa final, acá estamos a finales, acá estamos en otra fotografía, el final de los escurrimientos en la mayoría de los casos se muestra de este tipo. Esto sería una erosión bastante reciente, por eso tiene esta forma de V corta. El escurrimiento es importante en volumen de agua. Esto hace que acá tenemos una diferencia de nivel entre 4 y 5 metros. En la terraza alta o microrrelieve está unos 4 metros de altura diferente del escurrimiento. En algunos sectores, especialmente en los senderos 2 y mucho en el 4, hicimos un trabajo a modo de prueba utilizando leña seca, que hicimos sistema de retenes y ubicamos toda la leña seca en forma de un terraplén, en forma de un dique respecto del escurrimiento, para ver cuánto sedimento de arrastre podía retenerse. Esto trabajamos desde comienzo del año pasado. A este año aproximadamente acumuló un medio metro de sedimento. El frenar la velocidad de corriente permitía de que los sedimentos se vayan ubicando en la parte anterior al retén o dique de tronco. ¿Por qué hacíamos este trabajo? Primero, para delimitar de algún modo los procesos erosivos que ocurren permanentemente, ya que las vertientes se mantienen activas gran parte del año. Y segundo, porque pensábamos que ese espacio de relleno, que va a ser una especie de tablón de unos 4 o 5 metros, netamente sedimentario, podría ser un buen espacio para hacer un almácigo nativa. No hacer la etapa que estamos haciendo hoy, donde hacemos nativa en otros lugares, en maceta o en envase, y de ahí la trasladamos a la reserva, sino hacer un proceso de rustificación directamente en la reserva, en esos espacios de relleno a partir de los retenes. Esto es a modo de prueba. Fue muy eficiente el volumen sedimentado en esta etapa, usando todo leña seca. No alcanzamos a hacer la etapa de almaciguera o replantación para hacer el proceso de rustificación directamente dentro del espacio.